En nuestro organismo de certificación, Q Alliance, estamos comprometidos a apoyar el desarrollo de las personas y de las organizaciones, por lo que nos da mucho gusto poder contar ahora con su participación. Es un placer pues presentar a la persona que nos va a estar apoyando, nuestra compañera, quien será la ponente de este webinar, la ingeniero Carla Castro Rodríguez, auditora líder y especialista en sistemas de gestión de las normas ISO 9001, ISO 45001, ISO 27001 e ISO 22000, quien cuenta con una larga trayectoria profesional. Muchísimas gracias, Carla, por apoyarnos esta mañana con un poco de información que nos puedas compartir. Les comento a todos que las preguntas que vayan surgiendo, por favor, pueden escribirlas en el chat y daremos un tiempo al final del webinar para que la ingeniero Carla pueda responderlas y aclarar sus dudas. Cualquier cosa, de cualquier forma, nos pueden seguir escribiendo y nosotros si en ese momento puede responder o es oportuno, ella nos lo comentará. Pues muchísimas gracias a todos. Carla, te cedo la palabra para que podamos arrancar. Cualquier cosa, pues aquí te apoyo. Perfecto, Rosalía, muchísimas gracias por la presentación. Entonces, continuamos. Me gustaría platicar un poco acerca de cuál es el contexto de esta norma. En realidad, como bien lo menciona el nombre, es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, trataré de no ser tan metódica o tan técnica en este webinar, porque mi interés o nuestro interés es que tengas las herramientas necesarias para poder lograr una planificación adecuada en la organización donde estás, ya sea que trabajes en algún área administrativa, ya sea que seas tú el coordinador o coordinadora del sistema de gestión, o si estás en el área legal, también esto te va a funcionar para lograr mitigar algunos posibles riesgos que actualmente deben ser considerados. Primero que nada, les queremos platicar acerca de nosotros. Como lo mencionábamos hace un momento, somos de Quality Alliance o de Q Alliance. Somos un organismo 100% mexicano y, bueno, tenemos validez por parte de nuestras acreditaciones a nivel global. Estamos acreditados con la EMA, con IAF y con ISO. Y también tenemos una acreditación con UNCE, que es la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos. Y, de hecho, pues, somos uno de los pocos organismos en todo el país que tienen esta acreditación. Algunos de estos logos probablemente ya lo conocen, quienes están certificados con alguna ISO también ya lo conocen, o quienes trabajan directamente con algunos laboratorios probablemente ubiquen alguno de ellos. Les quiero comentar a grandes rasgos cuáles son los servicios que nosotros ofrecemos. Somos un organismo de certificación, como se los mencionaba hace un momento, y ofrecemos servicio de auditorías de segunda parte y de tercera parte. Las auditorías de segunda parte es cuando nosotros evaluamos los requisitos que la empresa establece para, valga la redundancia, para evaluar a sus proveedores. Es decir, tú creas un modelo de evaluación a proveedores, nosotros evaluamos. Y también tenemos auditorías de tercera parte, que son prácticamente evaluar los estándares internacionales en los que estamos acreditados, como ISO 9001, ISO 14045, entre otros que pueden ver en pantalla en diferentes materias, ya sea calidad, seguridad, medio ambiente, antisoborno, seguridad de la información, alimentos, etc. Y bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a este webinar. Y para ello, pues como de forma introductoria, me gustaría que vean esta pantalla. Y si tienen oportunidad de escribir en el chat, por favor, algunos riesgos que puedan visualizar en esta imagen. Me gustaría que sin activar el mute, perdón, por ahorita no vamos a activar el audio, pero sí me gustaría que por medio de chat, pues nos ayuden, por favor, a identificar algunos posibles riesgos que podemos observar en esta imagen. Vamos a dar un par de minutos. Caída de altura, realización de trabajos en altura sin un anclaje y o uso, en este caso, del arnés, ¿correcto? ¿Cuál otro? Hay muchísimos. De hecho, la imagen está llena de peligros y de riesgos. Trabajo bajo las grúas. Ok. Las personas que trabajan en alturas no están aseguradas con un anclaje o arnés. Ok. Demasiada gente sin protección. Grúas con carga
suspendida, persona en andamio, suspendido sin dispositivo de caída, ok, estructuras en movimiento con personal moviéndose, el obrero no tiene equipo de protección personal, ok. El curso durará aproximadamente 60 minutos. Un área especial para cada tarea, personal sin casco, pasillos no delimitados, no hay tránsito de personal, persona bajo pluma de grúa, ok, excelente. Muy bien, hasta ahí lo dejamos, gracias. Perfecto, muchas gracias. Ok, es padre ver cómo todos podemos o cómo todos tenemos esta habilidad de cierta forma de poder identificar riesgos y peligros. Y justamente eso es algo que hace diferente a ISO 45001 del resto de las normas. ¿Por qué? Si bien tiene la misma estructura que otras normas, por ejemplo, si conoces ISO 9001, si conoces ISO 14001, la estructura es la misma. Sin embargo, ISO 45001 es la única norma que nos pide tomar conciencia de forma muy detallada para que todo el personal, todos sin excepción, cualquier área en todos los niveles, tengan esta habilidad y competencia para poder identificar cualquier riesgo relacionado con temas de seguridad y de salud ocupacional. Tal como el ejercicio que acabamos de ver, en realidad esto deberíamos de hacerlo todos. Continuemos. Entonces, como parte introductoria, los empleados, directivos y propietarios de negocio persiguen un objetivo en común: evitar que ningún profesional sufra daños en su puesto de trabajo. Y bueno, actualmente ya no solamente estamos hablando de riesgos físicos, por ejemplo, riesgos biológicos, sino estamos hablando también de una situación en la que estamos viviendo, que es justamente la pandemia, donde ya nos estamos enfrentando a una cuestión de salubridad, y justamente por eso es que ISO ha tratado de reforzar esta situación. Vamos a hablar acerca de algunos datos importantes o datos curiosos durante el COVID-19, que como bien sabemos, pues ya llevamos más de un año viviendo esta situación a nivel mundial. Y para esto, pues tenemos una tabla de intensidad de los efectos de la crisis por sector de actividad económica. Riesgos psicosociales, ¿es correcto? Sí, y justamente ahorita vamos a hablar acerca de eso. Justamente en esta tabla estamos viendo cuáles son los sectores que tuvieron menor impacto y mayor impacto en cuanto a la crisis. Mis tablas están raras, de hecho creo que los fuertes debió haber sido el rojo, pero bueno, lo vamos a tratar de explicar. Fuertes, ¿qué quiere decir con la primera tabla que estamos viendo, que es la amarilla? Es decir, que fueron los sectores más afectados: el turismo, la cultura, el comercio, hoteles, restaurantes, moda, automóviles. Son sectores que algunas empresas tuvieron que cerrar, otras siguen detenidas incluso, otras definitivamente tuvieron que hacer algún cambio total de sector o de negocio, y bueno, algunos se encuentran suspendidos, detenidos, algunos sufrieron algunos cambios, tuvieron que hacer reducción de personal, etcétera. Y bueno, yo creo que todos conocemos algunas empresas o o hemos escuchado por ahí algunas, pues sí, empresas, instituciones o sectores que han tenido justamente este impacto tan fuerte. Pero también hay otros que tuvieron un impacto significativo, como la minería, electricidad, construcción, servicios, finanzas, la industria química y electrónica, que son aquellas que sí fueron afectadas, pero no tan fuerte como los que acabamos de mencionar hace un momento. Y de hecho, justamente en el sector financiero, ese me encanta, porque es todo un tema. Pareciera que el sector financiero pudo crecer porque muchas empresas ya están solicitando préstamos, incluso, por ejemplo, en las fintech, donde algunas personas físicas están pidiendo, o morales también están solicitando algunos préstamos para sobrevivir. Sin embargo, en el sector financiero es un sector medianamente afectado, porque sobreviven quienes tienen suficiencia para establecerse o mantenerse de aquí a 5 años. Porque sí, o sea, necesitan un fondo bastante grande para poder sobrevivir, y lo mismo pasa con el resto de los sectores que están en este nivel. Y moderados son aquellos que no fueron afectados o tan afectados, y que incluso algunos fueron, pues se convirtieron en una estrategia. Vaya, por ejemplo, la agricultura, la producción de alimentos, insumos médicos, medicamentos, telecomunicaciones, envases, etcétera. Y digo, yo creo que
al menos yo jamás me imaginé que llegara un punto en la vida en que tanto el paracetamol como los cubrebocas fueran consumidos de forma masiva, ¿no? Me acuerdo todavía cuando los cubrebocas costaban creo que unos 50 o 2 pesos y actualmente pues cuánto nos costó incluso conseguir desde el inicio de la pandemia este tipo de insumos. Y bueno, estos son solamente algunos datos en cuanto al nivel de afectación. Entonces, otro dato que me pareció curioso es el tema del alcantarillado, porque esto también tiene que ver, bueno, también hay otro tema, perdón, semejante, que es el tema de los alimentos. Al principio, cuando empezó esta situación del COVID, se decía, oye, y la gente que trabaja en alcantarillado se va a infectar, la gente que trabaja como recolección de basura, la gente que o de desechos, o los alimentos, ¿no? Estábamos un poco paniqueados al principio, recuerdo muy bien, porque decíamos, es que, ¿y si consumo algo que esté infectado, que tenga COVID, y se me transmite de esa forma? Entonces, la Organización Mundial de la Salud indica que hasta la fecha no hay evidencia de que el COVID se haya transmitido a través de sistemas de alcantarillado con o sin tratamientos de aguas residuales. De igual forma, hasta la fecha no se ha detectado ningún caso en el cual alguien haya sido infectado por COVID por medio de una ingesta de alimento. Puede que exista una contaminación cruzada, pero no hay como tal ese tipo de contagios como de forma natural directa. También la Organización Mundial de la Salud calificó esta pandemia como la peor crisis mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es precisamente un riesgo biológico que se debe considerar en el programa de seguridad y salud de todas las empresas. Y de hecho, como parte del equipo auditor de Quality Alliance, pues justamente es uno de los temas en los que redundamos cuando realizamos cualquier auditoría. Así te estemos evaluando temas de calidad, medio ambiente, inocuidad, seguridad de la información. Cualquier tema que estemos evaluando o cualquier materia que estemos evaluando, es importante que todas las empresas hayan considerado dentro de su contexto la famosa matriz FODA, que en su 80 o 90% de las empresas es lo que implementan, que hayan tomado en cuenta estas cuestiones de salud y también como parte de su matriz de riesgos, independientemente de que no estemos hablando de temas de seguridad de forma muy precisa. También me gustaría platicar acerca de algunas medidas sanitarias que se presentaron durante la pandemia. Pues creo que estas medidas no cambiaron mucho a lo que vivimos cuando fue la temporada de la influenza. En realidad, pues las medidas fueron casi las mismas: lavarnos las manos, desinfectar todas las superficies, evitar los saludos, evitar el contacto directo, tomar líquidos, cubrir la nariz, etcétera. Y de hecho me sorprende que hayamos tenido que vivir una situación así, o que hayamos tenido que pasar por este virus e infectarnos, quienes pasamos por esa situación, para poder tener conciencia acerca de la alimentación balanceada y de lo importante que es mantener nuestro sistema inmune fuerte. Sin embargo, yo creo y espero de verdad que a partir de ahora esto sea un tema de conciencia para todas las personas de la empresa donde estás laborando, y que a partir de ahora pues se tomen cartas en el asunto y ya lo tomemos como un estilo de vida, que sería lo esperado. Y bueno, algunas medidas preventivas que todos pudimos vivir o visualizar de forma frecuente a partir bueno, desde que se aperturaron ya algunos negocios, pues es, por ejemplo, los restaurantes que estuvieron obligados de cierta forma a mantener cierta distancia, solamente cierta capacidad, tenían protocolos muy exigentes, y digo tenían porque se han debilitado bastante. Tú vas a un restaurante actualmente y te das cuenta que el tapete ya ni siquiera tiene sanitizante, que ya ni siquiera te toman la temperatura, y si te la toman ni siquiera ven qué temperatura tienes. Las personas, cuando vas a un restaurante bar, normalmente entras con cubrebocas y sales sin cubrebocas, no sé por qué razón. Y bueno, muchas cosas más que están pasando justamente porque se están debilitando estas medidas preventivas. También en los supermercados, bueno, ahí no he visto tantos cambios en realidad, porque no puedes entrar si no llevas cubrebocas, y ya nos acostumbramos a traerlo todo el tiempo durante esta realización de estas compras.
Y bueno, evidentemente ya hablando de la situación laboral, pues el home office, que fue una nueva modalidad que se está tomando. Y justamente esta norma trata, tanto esta como ISO 45005, que vamos a hablar de ella en un momento. Sí, pero no puedo entrar. No puedo entrar. Estas normas tratan acerca de cómo el responsable del sistema, pero no solamente el responsable del sistema, sino también la persona que queda a cargo de la operación, que queda a cargo del cumplimiento normativo, la persona que está coordinando toda la parte logística y administrativa de la empresa, tienen que tomar cartas en el asunto para poder mitigar cualquier riesgo derivado tanto de la pandemia como cualquier otra situación, incluso considerando que tu espacio de trabajo sea tu casa, es decir, por cuestiones ergonómicas y por algunos otros temas que vamos a ver más adelante. O sea que independientemente de la situación que estamos viviendo, aunque estés realizando trabajo en casa, es responsabilidad de la empresa tomar algunas medidas para poder evitar ciertas cuestiones que incurran en temas de seguridad y salud del personal. Bueno, me gustaría hablar acerca un poco del marco regulatorio en materia de COVID-19, que es todo un tema. De hecho, estuve leyendo varios artículos en los cuales pues muchos reporteros están pues solicitando o criticando un poco acerca de esta situación regulatoria y legal en temas de COVID-19, porque sí es cierto, tenemos la ley del Seguro Social que prácticamente nos decreta un derecho a la salud. Es cierto que existe la NOM 035 y creo que muchos la hemos escuchado, que nos habla acerca de factores de riesgos psicosocial en el trabajo, pero esto es un marco regulatorio que ya existe y siempre ha existido. La realidad es que no hay un marco legal bien definido para que México pueda reaccionar ante brotes de enfermedades contagiosas. Y si nos vamos a un tema, si nos vamos todavía más atrás o más arriba, por así decirlo, ya a nivel constitucional, pues tenemos el artículo 4 que prácticamente nos decreta el derecho a la salud. Tenemos en la Constitución también el artículo 73, fracción 16, que justamente nos habla de la conformación de un comité de salubridad para que pueda mitigar o coordinar todo este tipo de actividades. Y pues en la misma Constitución también se establece que ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo actualmente, la Secretaría de Salud es la máxima entidad que tiene el derecho total de establecer cualquier protocolo de salud sin necesidad de ser autorizado por el presidente de la República, siempre y cuando estemos en una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Pero a pesar de eso, a pesar de algunos puntos que podemos encontrar de forma constitucional, de algunos puntos que podemos encontrar en algunas leyes o en algunas normas mexicanas, no existe un marco legal bien definido, como por ejemplo en Colombia, en Perú, donde sí se establecieron algunos decretos, más allá de un protocolo, sí se establecieron algunos decretos en Colombia. Por ejemplo, está el decreto 457, que nos habla de las instrucciones sanitarias, que se estableció justamente el 22 de marzo del año pasado, y en Perú tenemos una resolución ministerial, la número 912, que nos habla de redes integrales para actuación ante situaciones del COVID. Es decir, más allá de un protocolo, algunos países sí establecieron como tal algunos decretos y legislaciones que van a ayudar a mitigar van a ayudar como plan de contingencia ante futuras situaciones como la que estamos viviendo. En México, lamentablemente, estamos un poco débiles en esa situación, pero sí tenemos un poco en cada uno de estos lineamientos que acabamos de mencionar. Bueno, eso fue como parte introductoria y ahora sí me gustaría entrar ya de lleno a hablar acerca de ISO 45001-2018. No sé si ya hayas escuchado acerca de esta norma, no sé si sea un tema totalmente nuevo para ti. Lo cierto es que es una de las normas, una norma más de la familia ISO, solamente que estaba enfocada al 100% a temas de seguridad y salud ocupacional. Antes existía algo que se llamaba OSHA 18001, que es como una versión de ISO 45001 anterior, vaya, pero no son tan semejantes. De hecho, ya si te pones a compararlas de una forma precisa, no se parecen mucho, porque OSHA 18001 prácticamente te decía, identifica tu marco legal, y si se te aparece algún riesgo de seguridad, lo identificas y lo notificas a la entidad correspondiente. Fin. ISO 45001 no solamente se queda ahí, sino, es más, ya ni siquiera te permite
que actúes cuando se presente, sino que lo hagas de forma preventiva. Bueno, hay situaciones donde sí tenemos que actuar al momento, pero que lo planees, que actúes de forma preventiva, que identifiques bien tu marco legal, que identifiques bien todos esos riesgos, que estructures bien tu empresa, porque de hecho ese es el objetivo de cualquier norma ISO, estructurar bien una empresa y tener controles. Y de hecho esto sí es importante aclararlo. Establecer un sistema de gestión cualquiera no es precisamente tener solamente procedimientos instructivos, manuales, formatos, y que digas, ay, qué aburrido, voy a leer tal procedimiento, ay, qué aburrido, el procedimiento está larguísimo, ahora tengo que hacer un instructivo. En realidad, sí es parte de, pero lo importante no es eso, sino los controles que estás estableciendo y la forma en que los vas a medir. Eso es lo más importante de cualquier sistema de gestión. Ok, esta norma ISO 45001 es el primer estándar armonizado del mundo para la implementación de un sistema de gestión en temas de seguridad e higiene. Es decir, que es la única norma que te va a ayudar a mitigar este tipo de cuestiones en temas de seguridad. Y de hecho, justamente hace un momento que hablábamos respecto al marco legal y algunas cuestiones que nos podrían ayudar. Perdón, es que hay un poco de ruido. Ok, justamente hablando hace un momento de estas cuestiones que nos podrían ayudar en temas legales, se establecieron algunas guías por parte de la OMS, incluso que nos pueden ayudar un poco para saber cómo mitigar este tipo de riesgos. Sin embargo, el único estándar a nivel internacional que te va a ayudar a ti como empresa a mitigar estos riesgos, sobre todo ahorita en temas de pandemia o en situación de pandemia, es ISO 45001. Pero resulta que hubo una situación por ahí, hubo un conflicto para poder hacer una actualización de ISO 45001 y como iba a ser un poco, se dieron cuenta que habría un cambio de estructura radical, crearon una nueva norma que es ISO 45005 en lugar de actualizar esta. Esta norma se publicó por parte de ISO en marzo del 2018 y tiene un enfoque como cualquier norma ISO con estructura de alto nivel basado en riesgos. Los beneficios, pues, es que te va a ayudar a mejorar la cultura de la prevención en tu organización, que te va a ayudar a integrarlo con el resto de las normas. Si tienes ya identificado o implementado algún sistema de gestión, la puedes adaptar perfectamente, cualquiera. También tiene capacidad de integrarse en todos los procesos, alinearse a los objetivos, al igual que cualquier ISO, y sobre todo reforzar la comunicación con el personal, que es uno de mis puntos favoritos, porque esta norma específicamente te obliga a tener contacto forzosamente, medios de comunicación efectivos con toda la operación, así sean contratistas, siempre debes mantenerte en contacto con ellos y establecer los mejores medios, incluso con algunas localidades que estén alrededor. Por ejemplo, si eres una fábrica, bueno, si trabajas en una fábrica, también necesitas establecer medios de comunicación adecuados para todas las empresas que estén alrededor o algunas casas. Y bueno, aquí justamente es un resumen de los beneficios de esta norma. Y aquí está parte de lo que les platicaba, que es que se pensaba establecer algunos criterios muy específicos respecto al COVID-19 para esta norma, pero no fue tan posible ni tan factible, entonces se optó por algún otro lineamiento. Y bueno, esta es la estructura general que tiene ISO y bueno, puse la comparativa con OSHA, nada más para darnos una idea de cómo está estructurada antes, pero lo que estamos viendo en el cuadro amarillo en realidad es la misma estructura para todas las normas. Si ya tienes implementada ISO 9001-14 cualquiera, esto se te va a hacer muy familiar. Solamente como recordatorio, tenemos 10 requisitos en una norma, de los cuales solamente se auditan a partir del cuarto. Del 4 al 10 son los únicos que se auditan, porque el 1 y el 2 y el 3 pues son solamente términos generales, es como la presentación de la norma, vaya. Y a partir del 4 ya es donde te dice cómo lo vas a ir implementando como en todas las normas. Y bueno, aquí solamente pusimos la comparativa con OSHA 18001, que sí cambia un poco. Y de hecho, si se dan cuenta, pues
En la OSHAS 18001, en la versión 2007, pues estaba muy enfocado como en temas regulatorios y en temas de implementación de actuación ante situaciones de emergencia. Y entonces ahora sí me gustaría platicar acerca de ISO 45005. Lo quisimos incluir en este webinar porque es parte de, porque esta es una nueva norma que justamente se publicó en este año y nos habla acerca de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pero con algunas directrices para saber actuar ante la situación del COVID-19. Esta norma, cabe aclarar que no es certificable, solamente es una norma de referencia para poder complementar a ISO 45001. Esta norma ISO diagonal PAS 45005 en la versión 2021 nos dice que las organizaciones deben adaptarse rápidamente. Hay algo a lo que se le llama resiliencia y no sé si algunos de ustedes estuvieron presentes en algún curso que dimos anteriormente de ISO 22301 que nos habla justamente acerca de la resiliencia organizacional en la cual estás obligado a crear planes de contingencia. Ya una vez que identifiques tu marco legal, identificas tus riesgos, identificas las situaciones catastróficas a las que te puedas enfrentar y entonces creas planes de contingencia para saber actuar ante algún posible rebrote, ante alguna posible mutación. Ahorita estamos con la famosa variante Delta. Entonces, ante cualquier situación catastrófica, tú ya debes crear este tipo de planes para saber adaptarte rápidamente. También nos dice que esta norma nos va a orientar para poder incorporar nuestros riesgos y poder tener un mejor análisis de riesgos, y tener mejores prácticas para poder mitigar estos riesgos en temas de COVID. Esta norma pues proporciona una fuente única de buenas prácticas porque no sé si alguno esté familiarizado con este término de buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de higiene, que es en pocas palabras que todo se haga bien y como tienes que hacerlo, respetando cualquier lineamiento. Bueno, pues ahora también estas buenas prácticas van muy enfocadas a los protocolos que nos establece la Secretaría de Salud. También nos apoya con la evaluación de riesgos, pero derivados específicamente del COVID. Nos ayuda a mitigar justamente estos riesgos. Y nos permite planificar a partir de diferentes situaciones. Es decir, pues nos va a ayudar a actuar de forma planificada, porque digo, actualmente pues la pandemia nos tomó a todos por sorpresa. En realidad muchas empresas no sabíamos de cierta forma o de manera precisa cómo actuar. Si tenía que mandar a todo mi personal a hacer home office de inmediato, las entidades todavía como que fueron haciéndolo por etapas y eso nos confundió bastante. Bueno, a partir de ahora ya deberías crear tu plan porque ya llevamos más de un año de experiencia con esta situación y de acuerdo a lo que hiciste, es decir, si tuviste que reducir tu capacidad instalada, si tuviste que reducir la cantidad de personal, si tuviste que reducir cualquier situación que te pudiera afectar o beneficiar, ahora lo debes tomar en cuenta y crear tu plan, porque si surge algún rebrote, alguna mutación o cualquier situación compleja, tú ya sepas y ya tengas un análisis de cuánto te va a costar y todas las implicaciones que va a tener esta situación. Y de hecho esta norma está un poco compleja porque tiene 13 capítulos y de esos 13 igual a partir del 4 al 13 son auditables. Híjole, y es que sí son capítulos bastante extensos que tendríamos que revisar ya más adelante de forma, bueno, a lo mejor en cursos futuros de forma más precisa en qué consiste cada uno de ellos. Pero del 4 al 8 nos habla acerca de planificar las evaluaciones y evaluación de riesgo. Es decir, esta norma nos habla, estos apartados nos habla acerca de cómo podemos detectar o identificar algunos casos sospechosos o confirmados de COVID-19 y qué va a pasar. O sea, si trabajamos en una oficina y somos 10 personas y resulta que una persona es positivo a COVID-19, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Nos vamos todos a hacer home office? ¿Pero qué pasa con nuestras familias? ¿Cómo va a actuar el área legal, el área administrativa y directiva para que todos nos mantengamos a salvo? Porque esta es
Esa es justamente el objetivo de esto, el mitigar ese riesgo para saber cómo actuar cuando surja esto. Por ejemplo, en alguna planta de producción, a lo mejor es un poco más difícil porque no puedes mandar al personal a trabajar desde casa. Entonces, ahí sí es un poquito más difícil y necesitas establecer justo estos controles. ¿Qué va a pasar si en la planta donde están trabajando 23 personas diario y estás trabajando con tu capacidad instalada al 50%, resulta que uno sale positivo a COVID y ya se te infectó el resto? Y entonces, ¿cómo vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? Entonces, todo este tipo de situaciones hay que detectarlas desde el principio, porque de hecho, si se dan cuenta, sí cambian un poco los riesgos, a diferencia de una ISO 9001, donde los riesgos ya son como un poquito más generales. Aquí sí hay que ser muy detallados, muy específicos, y el mayor riesgo pues es justamente el contagio. El contagio, la mutación, la propagación, etcétera. Y bueno, el capítulo 9 al 12 nos habla acerca de aplicar medidas. Ok, ya identifiqué los posibles riesgos, ahora voy a aplicar algunas medidas en temas de comunicación, en temas de higiene, en temas de equipo de protección personal y en tema operativo, que es justamente lo que mencionábamos hace un momento. Hay algunos riesgos que están muy enfocados a temas de salud, y que tienes que tomar acciones. Ok, vas a financiar la prueba PCR para todo el personal, y si todos salen positivos, ¿qué va a pasar? Vas a comprar algunos dispositivos para que se conecten a Wi-Fi o, por medio desde su casa, pero en áreas productivas, ¿qué va a pasar? ¿No? En temas de comunicación también, y de hecho aquí es importante y es todo, está interesante este tema en cuanto a la comunicación, porque esta norma nos dice, no de forma textual, pero sí, esta forma nos indica que si en algún momento se llega a propagar o identificas a alguien en la empresa que hayas dado positivo a COVID, no solamente es tu personal quien está en riesgo, sino las familias y las personas con quienes tuvieron contacto. Entonces debes establecer canales de comunicación para informarles. No sé si esté conectado a alguien que trabaja en la industria de alimentos, pero al menos ISO 22000 y FSC sí nos marca algo muy parecido a lo que nos está pidiendo ISO 45005. No sé si recuerdan hace algunos años, la verdad no recuerdo en qué año fue, pero salió hace como 2 o 3 años, que salió en todas las noticias un producto justamente que decían es que contiene altos índices de amonio y que nos está afectando a la salud. Entonces, pero ese fue un comunicado que la empresa estuvo obligada por el sector en el que está a notificar, porque su canal de comunicación son los medios de noticias, las redes sociales. Entonces, justamente eso es lo que nos pide esta norma, que si nos enfrentamos a una situación así, obviamente no en temas de inocuidad, sino de salud, específicamente del COVID, sepamos cómo le vamos a notificar y a comunicar a las demás personas con quienes estuvimos en contacto, para que ellos también puedan tomar las medidas pertinentes. Y bueno, el capítulo 13 nos habla acerca de la revisión de las medidas. Ya las identificaste, ya creaste controles, ahora vas a establecer medidas, planes de contingencia y de actuación. Ahora viene la revisión de medidas. Que por cierto, justamente en ese tema de los planes de contingencia, y lo he visto en varias ocasiones, creo que a veces no se le toma suficiente importancia. Se cree que crear un plan de contingencia solamente es, bueno, te coloco el directorio de protección civil, de bomberos, voy a colocar el número tal, etcétera. Entonces colocas todo tu directorio, colocas todas las direcciones, incluso direcciones y contacto de las entidades cercanas que te pueden ayudar ante alguna situación, y colocas como de forma muy general, bueno, si surge algún incendio, solamente hacemos caso a las señales y todos nos salimos y se evalúa el inmueble y ya está. Si hay algún sismo, nos vamos todos al punto de reunión, nos esperamos a que nos digan si ya podemos ingresar y ya está. Pero en realidad deberíamos de considerar algunas fases, que son la fase, y si alguno de ustedes estuvo presente en el curso de ISO 22301, justamente hablábamos acerca de cómo estructurar un plan de continuidad o un plan de contingencia, porque estamos hablando de la fase preventiva, bueno, el antes, el durante, el después, y tenemos una cuarta fase que es el día 0. ¿A partir de cuándo ya puedo regresar a la normalidad? Y entonces, justamente aquí
Y ya en el último punto, bueno, el último requisito de esta norma, pues hablamos acerca de algunas situaciones de riesgo a la que nos podemos enfrentar, por ejemplo, el ambiente de trabajo, como riesgos psicosociales que mencionaban hace un momento, riesgos en temas de ergonomía, también, por ejemplo, en algunas plantas, sobre todo, pues nos puede afectar el ruido, la iluminación, la temperatura. Tenemos algunos riesgos físicos, riesgos psicosociales, ya lo repetí, riesgos químicos y, por supuesto, como lo vemos aquí en la imagen del virus, los riesgos biológicos, que es justo lo que estamos viviendo. Y bueno, como parte de cualquier sistema de gestión, ya sea en materia de calidad, cualquier sistema de gestión del que estemos hablando, tenemos que establecer un marco legal bastante bien estructurado, pero la diferencia es que para ISO 45001 tenemos que ser todavía más detallados. Aquí sí tendríamos que hacer una matriz en la cual identifiques todas las leyes, todos los reglamentos, las normas mexicanas, estatutos que te apliquen y detallar muy bien de qué forma estás cumpliendo con cada uno de los puntos. Recuerden que en temas, por ejemplo, piramidal, primero tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y después tenemos algunas leyes, en este caso la Ley Federal de Trabajo, entre otras, pero específicamente para esos dos primeros escalones de la pirámide, o últimos más bien, no podemos elegir si algo nos aplica o no. Es decir, lo tienes que cumplir al 100%. Pero ya hablando en temas, por ejemplo, normativos, como el último punto, las normas oficiales mexicanas, ahí sí hay algunos puntos que tú puedes elegir. Puedes desmenuzar la norma, por así decirlo, para que tú elijas cuáles son los puntos que sí te aplican y que crees un plan para poder actuar ante estos lineamientos. Entonces, ya hablábamos hace un momento acerca del marco legal, solamente cabe mencionar que como parte de ISO 45001 necesitas detallar bastante bien esta matriz de identificación regulatoria. Y de hecho, hemos visto algunos sistemas de gestión desde ISO 9001 donde identifican un marco legal tan detallado que para el momento de integrar una norma como esta, ya un poco más técnica, pues no se dificulta tanto. Así que si tienes un sistema de gestión de calidad, porque es como el más frecuente, entonces yo creo que ahora es el mejor momento en el que vas a poder establecer, en el que puedes actualizar tu marco regulatorio. Y justo como marco regulatorio, pues tenemos algunos ejemplos, tenemos algunas leyes, algunos estatutos, tenemos algunas normas mexicanas, o algo como ya más específico, como por ejemplo algunos lineamientos de ciertos sectores, por ejemplo, de la International Atomic Energy Agency, donde se establecen algunos lineamientos muy precisos. También tenemos por parte de la OMS algunas guías, perdón, no lineamientos, algunas guías que nos pueden ayudar. Pero tenemos ISO 45001 y 45005 que prácticamente nos está obligando a identificar todo. Y bueno, en materia de seguridad y salud en el trabajo, de manera general, como les mencionaba hace un momento, estamos obligados a identificar todo el marco legal que nos aplica. Y de hecho, al revisar cualquier sistema de gestión, ya sea de calidad o cualquiera, en realidad deberían tener al menos la primera que estamos viendo aquí, la segunda, bueno, son como dos normas muy generales que nos hablan de las condiciones de trabajo, de las instalaciones y de la prevención y protección contra incendios, que son algunas normas de la STPS. Estas de cajón deberían de estar identificadas en cualquier organización, en cualquier sistema de gestión. Aunque no tengas un sistema de gestión, las deberías tener identificadas. También tenemos otra como los dispositivos de seguridad, que es la norma 004, tenemos la 005 que nos habla de transporte y manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Tenemos algunas otras como la 09 que nos habla de trabajos en alturas, etcétera. Hay infinidad de normas y de hecho como dato te puedo sugerir que para que identifiques bien cuáles son las normas que te aplican, ya sea por el tipo de empresa, el sector, tamaño, etcétera, ingreses a la página de la Secretaría de Trabajo, ahí puedes llenar, hay un formulario que puedes llenar
donde te piden una serie de datos. Sí es un formulario bastante largo porque debe ser muy preciso. Te preguntan el nombre de la empresa, el registro, cuántas personas trabajan, cuáles son las actividades que realizan, el sector en el que estás, el tiempo que llevan trabajando, cuántos sitios tienes, etcétera. Es un cuestionario bastante largo, pero al final te va a desglosar todo el marco legal en materia de seguridad y salud ocupacional que te aplica para dar cumplimiento ante la STPS, que de hecho actualmente ya no estamos obligados a cargar nuestro plan o nuestro programa de capacitación al portal de la STPS, como todavía está hace unos años. Sin embargo, sí es importante detectarlo y considerarlo para que todo tu personal reciba este tipo de cursos como parte de sus competencias. Ok, y el último punto de ISO 45005, perdón, son 14 apartados, dije 13, son 14, pues es como el requisito 10 de ISO 9001 que nos habla acerca de la mejora. Aquí, en realidad, el tema de la mejora para cualquier norma deberían ser, a mi parecer, datos estadísticos, deberían ser porcentajes, mediciones para saber qué tanto has mejorado ante cualquier situación. Entonces, cuando implementes tu sistema de gestión de seguridad, tu capítulo 14 o ya tu análisis de mejora debería ser de forma más gráfica. Debería ser un informe gráfico identificando o mencionando qué tanto has mejorado durante todo este año de implementación, qué tanto has reducido los riesgos de trabajo, qué tan factible o eficaz ha sido todos los protocolos, han sido todos los protocolos o los planes de contingencia que implementaste. En realidad, y esto es para cualquier sistema, en realidad todo este tema de mejora es más allá de un informe a la dirección, es más allá de notificarle a la dirección, nuestro sistema va bien, cumplimos la satisfacción del cliente, los objetivos están bien, no necesitamos nada, ya tenemos todos los cursos, porque he visto muchos informes que así son, como muy metódicos. Para cualquier norma, hablar de mejora es hablar de porcentajes, hablar de números, hablar de cifras, hablar de finanzas, y sobre todo ahorita que esta situación de pandemia nos está generando gastos incluso en diferentes insumos o en cuestiones que no teníamos presupuestadas ni para este año ni el anterior, evidentemente. Y bueno, ya casi terminamos, vamos a pasar a una cuestión ya un poco más detallada, porque aquí les puse algún ejemplo de algunos riesgos a los que podemos identificar y mitigar dentro de nuestras matrices. Insisto, si tienes un sistema de gestión de calidad, puedes tomar en cuenta algunos riesgos que se deriven de la situación del COVID, y créeme, eso te va a ayudar bastante en tus futuras auditorías, porque quiere decir que estás actualizado y que estás contemplando todo el panorama. Entonces, aquí coloqué una matriz de riesgos. Probablemente muchos de ustedes ya conozcan este tipo de matrices. Si no, de todas formas hay una norma de referencia que es ISO 31000, que te da más de 100 posibles metodologías para poder establecer o crear tu propia matriz de riesgos. Hay diferentes herramientas que te pueden ayudar, pero tú puedes crear tu propia matriz de riesgos, porque la idea solamente es identificar de qué proceso proviene, cuál es el riesgo, cuál es la causa, que lo evalúes. La probabilidad y el impacto son importantes para que tú sepas qué tanto te puede afectar, únicamente para eso, y lo más importante son las acciones que vas a tomar. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Puse algunos procesos como muy generales que normalmente se tienen en la mayoría de las empresas. Uno de ellos es ventas o la parte comercial. Uno de los riesgos más altos que podría haber es no retener a algún cliente, y las causas, pues, al menos en estas situaciones, no contar con los medios de comunicación adecuados, cierre total en los centros de trabajo. Entonces, yo lo puedo calificar, el primero a lo mejor como bajo, el segundo como extremo, por si cierran los centros de trabajo de nuestros prospectos. ¿Y cuál es la acción que yo voy a tomar? Bueno, yo quiero implementar la metodología de la Touch Economy, que justamente también en un webinar anterior hablábamos un poco de ello, que es tener poco contacto con el cliente y establecer medios de comunicación efectivos que nos ayuden a cerrar este tipo de ventas sin necesidad de visitarlos como anteriormente lo hacíamos. Aunque ahorita creo que ya está mejorando tal vez un poco esa situación. Otro riesgo
que puedo identificar en ventas. Los que están marcados en amarillo, en donde dice proceso, son aquellos que están al 100% relacionados con la situación de seguridad. Entonces, uno de ellos puede ser algún incidente de salud o contagios por COVID, y la causa es no proporcionar los lineamientos y protocolos adecuados a visitantes o a clientes que ingresen a nuestra planta. Entonces, para esto, pues yo voy a publicar el protocolo y la firma de carta responsiva, tal vez, ¿ok? También tenemos, por ejemplo, en el proceso de administración del sistema, o como le llames, SGC, coordinación del SGC o del SGSST, como lo quieras llamar. Uno de los riesgos más grandes que tenemos, pues, es no lograr la eficacia del sistema de gestión. Que por cierto, ahí como consejo sí les sugiero que verifiquen bien cómo están redactados los riesgos, porque he visto que en muchas ocasiones se coloca como riesgo no contar con un sistema de gestión, no estar certificados en ISO 9001 o en ISO 14000 o en ISO 45. El riesgo no es ese, el riesgo aparece cuando ya tienes tu sistema de gestión implementado y entonces lo que realmente te va a afectar es no lograr la eficacia. Y entonces para esto pues yo decidí actualizar mi sistema, adquirir plataformas de almacenamiento, etcétera. Otro al que me puedo enfrentar es no tener comunicación efectiva de los lineamientos, que es el segundo amarillo que estamos viendo aquí. Y esto es no incluir un protocolo adecuado de COVID-19, le puse COVID-10, de COVID-19, este ya es otra variante, de COVID-19. Entonces, para eso, pues, mi plan es agregar riesgos derivados de COVID-19 a mi sistema de gestión, sea cual sea mi sistema de gestión, ¿eh? El otro es en liderazgo, que es uno de los más grandes, por ejemplo, la pérdida financiera y la caída del mercado, que es a lo que muchas empresas se están enfrentando o nos enfrentamos. Esto es debido a la situación económica de clientes y el incremento en gastos de la empresa derivados de esta situación del COVID. Y para esto voy a crear nuevas estrategias financieras y sobre todo un plan de continuidad del negocio, que para eso mencionaba hace un momento, ya existe una norma, ISO 22301, y también hay dos normas que nos hablan acerca de cómo mitigar estas situaciones. Y bueno, ya para concluir con esta tabla, tenemos también algunos otros que son en gestión de recursos. Gestión de recursos para mí es mantenimiento y recursos humanos. Entonces, uno de los riesgos a los que nos podemos enfrentar es el alto índice de estrés en personal. No sé si en sus empresas ya se enfrentaron a esa situación o escucharon ese tipo de comentarios que muchas personas realizaban respecto a trabajar en casa. Es que ya me estresé, es que están mis hijos, es que está mi esposo, mi esposa, es que vivo con mi familia y pues ya se me complica estar todo el día ahí. Pasa el señor del gas, pasa el señor del fierro viejo, pasa todo el mundo y eso me distrae. Entonces, al principio fue divertido. Al principio todo el mundo ya queríamos irnos a casa a trabajar, pero conforme pasó el tiempo incrementaron los niveles de estrés y de hecho las consultas psicológicas también han incrementado. Los psicólogos ahorita tienen mucho trabajo precisamente por esta situación. Y entonces para mí las causas pues es el trabajo excesivo porque reduje la plantilla, no asistir a la oficina evidentemente, la falta de interacción que para muchos es importante, para muchos a lo mejor no es tan relevante, y las acciones es comenzar con un retorno a lo mejor como de forma parcial, por así decirlo. En temas de ergonomía también, pues tenemos un riesgo que deriva de las condiciones de trabajo, lo que veíamos hace un momento al realizar home office, y esto lo podemos mitigar por medio de algún apoyo al personal. Me tocó ver alguna empresa que tenía como 120 y tantos personas trabajando porque era un call center, y enviaron sillas ergonómicas a todo el personal y adquirieron un dispositivo de Wi-Fi específico para todo el personal. Y esto fue con la finalidad de que todos tuvieran un espacio, un ambiente laboral adecuado y un espacio ergonómico adecuado. En temas de la operación, pues no cubrir la demanda de producción, accidentes laborales y propagación de contagios por COVID. Y bueno, aquí cuáles son todas nuestras medidas, pues es aplicar todo el marco legal, todo el marco regulatorio que nos concierne o nos aplica, valga la redundancia, y también crear protocolos o planes de contingencia.
En realidad, pues esta solamente es como una tabla muy general de algunos posibles riesgos que deben estar identificados en tu sistema de gestión, aunque no tengas un sistema de gestión en materia de seguridad, aunque tengas solamente un sistema de gestión de calidad, este tipo de riesgos deben estar identificados desde tu matriz FODA, si es que implementaste una matriz FODA o cualquier herramienta que hayas utilizado para el contexto de la organización, y también como parte de tus riesgos. Y si tienes planes de contingencia, también como parte de tu plan de contingencia. Finalmente, el proceso de implementación de esta norma, pues necesitas tener la documentación completa del sistema de gestión, porque hay documentos o hay requisitos obligatorios. Y de hecho, a diferencia de ISO 9001, lo comparo mucho con ISO 9001 porque es la que la mayoría de las empresas tienen. Entonces, ISO 9001 no te pide procedimientos para todo. De hecho, en ISO 9001, si te das cuenta, casi no te pide procedimientos. Es más, de hecho, creo que ni siquiera viene la palabra procedimiento. En realidad te pide establecer métodos, establecer controles, asegurarte de tal cosa. Y entonces ya la empresa decide pues qué procedimiento establece, ¿no? He visto quienes crean el procedimiento de liderazgo, el procedimiento de gestión de recursos, el procedimiento de compras, una cantidad de procedimientos infinita que no está mal. Sin embargo, cabe aclarar que para algunas normas, como en temas de calidad, lo más importante son los controles, pero para normas como esta, ISO 45001, sí te pide de forma textual establecer procedimientos o métodos, porque prácticamente son todos tus planes de contingencia, que describas muy bien cómo vas a actuar. Entonces, hay que identificar esos documentos obligatorios para el sistema de seguridad. Si tienes un sistema de gestión de calidad, adecúalo. Puedes utilizar los mismos procedimientos, pero detallándolos, ya hablando en temas de seguridad. Luego, identificas los riesgos, como bien lo mencionábamos hace un momento. Estableces controles para mitigar estos riesgos. Esto te conlleva un cumplimiento regulatorio o cumplir con todo tu marco legal aplicable. Y entonces ya viene toda la parte de gestión de auditoría externa por parte de algún organismo que esté acreditado con ISO 45001, y al igual que en todas las evaluaciones, pues llega la parte de la certificación. Este proceso en general es para todas las normas. En realidad este es el comportamiento natural para cualquier implementación. Así que con esto concluimos con esta parte de explicación respecto a ISO 45001 e ISO 45005. Espero que se haya comprendido un poco, o al menos que hayamos generado interés para que conozcas un poco más a fondo estas normas. Ya los estaremos invitando a futuros cursos también con el organismo para dejar un poco más detallado ya ahora sí cómo podemos implementar. Espero haber cumplido el objetivo de este webinar, que fue justamente darte a conocer la estructura de estas dos normas, cómo es que están influenciando en todas las organizaciones, tengas o no un sistema de gestión. Les coloco los datos para que nos conozcan. Nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook también, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, estamos en diferentes redes sociales donde pueden seguirnos, donde frecuentemente estamos publicando estos cursos. Sin embargo, si requieren algún curso muy específico para la organización, entonces con todo gusto nos pueden contactar. Aquí dejamos los correos. También algunos ya tienen el correo por el cual el área comercial se puso en contacto con ustedes para confirmar este webinar, y por cualquiera de esos medios nos pueden contactar y solicitarlo sin problema. De hecho, como se los mencioné al principio, nosotros estamos especializados en temas de calidad, de medio ambiente, de seguridad e inocuidad. Cualquiera de esos cursos lo pueden solicitar con nosotros directamente.